tema laboral y las protestas que se están desarrollando encabezadas por los trabajadores de Sidor, un tema bastante complicado que, como lo señalaba el señor José Luis Hernández, incluye a 14.000 trabajadores con 4 años y medio de retraso en la contratación colectiva. El presidente de la Asamblea Nacional, diputada, él decía que estas protestas no son por el contrato colectivo. Él asegura que se tratan de mafias sindicales. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, el presidente de la Asamblea, en el momento que estuvo la semana pasada en Puerto Ordaz, fue bien claro, y los trabajadores en Ciudad Guayana todos los escuchamos. Él se refería a no todos los trabajadores y trabajadoras, incluso en sus declaraciones lo aclaró, sino que habían un grupo que se encontraba allí, incluso expresaba un número que, bueno, como en todos esos procesos, pues, de mafias que así entorpecían el proceso, más bien en vez de favorecer el diálogo y la negociación que debe haber entre el sindicato, que aquí estaremos escuchando a nuestro compañero José Luis, a quien conozco y sé de la buena intención, y de Meléndez, porque bueno, son compañeros que vienen de la formación de allí, pues, de los trabajadores, y a esos no se refería el diputado Diosdado Cabello. Pero, diputada, son 4 años y medio de atraso en un contrato colectivo. Sabemos que la inflación se ha comido el salario de estos trabajadores. Ellos lo han denunciado en numeradas oportunidades. ¿Qué deben hacer o qué piensa usted que debe hacer un trabajador para exigir la renovación de sus reivindicaciones salariales? Bueno, fíjate, yo creo que en principio Venezuela no está exento a lo que ocurre en el mundo económicamente y a lo que tiene que ver con la economía mundial. Para nadie es un secreto que han habido en este momento, pues, situaciones que han puesto el precio del acero, lo han colocado por debajo de su precio, incluso hasta el petróleo y muchos otros que están dolarizados, inclusive en la economía mundial. Eso lo sabe todo el mundo y nosotros no estamos exentos a eso. En el 2012, el presidente Chávez, bueno, de manera humana, lo que caracteriza a este gobierno nacional, decidió una política de inclusión cuando en el mundo entero estaban votando a los trabajadores. Decidió nuestro presidente una política de reivindicación con los tercerizados. Hoy en día hay 14.000 trabajadores. Ciertamente, el contrato colectivo es cierto, tiene 4 años vencido, pero también nuestros compañeros saben, están seguros y tienen el conocimiento de todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y en el mundo económicamente. Y yo le digo a José Luis, por ejemplo, que mencione si en algún momento se ha votado algún trabajador o se ha despedido algún trabajador. Él sabe que la inamovilidad laboral destaca el Estado de Derecho de nuestro Estado. Y por otro lado, imagínense, tal como estaba la economía, darse el lujo de Venezuela de incorporar a 8.000 tercerizados, yo creo que los trabajadores también ha llegado el momento de reflexionar. Ciertamente las reivindicaciones son legítimas de los trabajadores, las luchas son legítimas de los y las trabajadoras, pero hay que entonces preguntarle también a José Luis, que en este caso es quien dirige el sindicato, presidente de SUTIC, preguntarle, bueno, esta actitud que tiene ahorita de expresarle al pueblo de Guayana y de Venezuela, exactamente darle información, porque hay que dar información de lo que está ocurriendo. Bueno, José Luis, solicitar un estado de cuenta, un estado financiero, un balance de ganancias y pérdidas dentro de la empresa, porque yo soy de Ciudad Guayana y la protesta en ningún momento la vi que dijera que era porque había desinversión en Sidor, solamente por el contrato colectivo, y a eso nos referimos en este momento. Pero hay una realidad. En 2007 fue nacionalizada Sidor, en este caso. El presidente del sindicato, el señor José Luis Hernández, mencionaba que la producción cayó luego que esta empresa fue nacionalizada y que hoy por hoy está prácticamente al 20% de su capacidad. Si bien es cierto, fueron incluidos y fueron, vamos a decir, quizás dignificados este grupo de trabajadores, sin embargo, ha caído la producción, las mafias sindicales aumentaron, tomando en cuenta que, según la denuncia del presidente de la Asamblea Nacional y del mismo señor José Luis Hernández, y también hay un tema
con empresas de maletín en este caso. ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional? Porque no es solamente quizás dignificar la situación de empleo fijo, en este caso para los trabajadores, es también un tema de producción, porque es una realidad que Sidor no está produciendo cabilla, no está produciendo acero, no está produciendo, está muy mal a nivel de producción. Entonces, ¿cuál es el factor o qué se necesita para que esta empresa termine de arrancar y se pueda desarrollar la actividad económica con normalidad? Así es, obviamente es indispensable que se eleve la producción en Sidor en este momento, que se inicie ese trabajo con la concordia de todos los actores de ese proceso para elevar la producción. El mismo José Luis lo indicaba en este momento, no fue la nacionalización de la empresa Sidor que bajó la producción, no, todo lo contrario. Allí se hizo justicia, se recuperó la empresa, lo que era nuestro, lo que es de los venezolanos, porque no solamente es los que trabajan en Sidor, es de ustedes también que están aquí en Caracas. Esa es una empresa de los venezolanos, esa es la empresa que precisamente ahí se generan los materiales para la construcción de la misión de vivienda. Diputada, tiene usted razón cuando menciona que fue nacionalizada la empresa. Sin embargo, este grupo de trabajadores y representantes del sindicato están denunciando que la empresa y las operaciones de la misma han sido otorgadas a la República Popular China. ¿Qué sabe usted de esto? No, totalmente falso. Eso no. Creo que, bueno, estamos en un gobierno responsable, el presidente lo ha dicho. Aquí ha venido el presidente chino a visitar a Venezuela y también a hacer convenios de tipo económico, pero no convenios, digamos, donde se entrega la soberanía, porque, bueno, China no tiene una cultura de imperio invasor, todo lo contrario. Nosotros somos una potencia energética, China es una potencia económica y obviamente hay acuerdos porque se necesitan acuerdos para progresar, pero en ningún momento hay dentro de esos acuerdos entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de China, hay algún acuerdo para privatizar a ninguna empresa. Esa no es la política de este gobierno, privatizar las empresas, todo lo contrario. No, la empresa sigue nacionalizada, o sea, en ningún momento se ha hablado de privatizar. Sin embargo, los trabajadores denuncian que las operaciones están bajo otras manos que no son las venezolanas. No, ¿Cree usted que esto es cierto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque ellos mismos están denunciando precisamente la desinversión ellos mismos la denuncian así por una tecnología obsoleta. Y la desinversión no solamente se tiene que ver por eso, la desinversión también hay dos elementos fundamentales que evaluar allí. Hay la razón humana, obviamente, hay la razón gerencial de los que allí participan, hay muchas razones como tú mencionabas, pero hay unas razones que hay que mencionar que tiene que ver con la caída del precio del acero. Obviamente, eso perjudicó a nuestra empresa Sidor. Bueno, es la segunda empresa, digamos, de Venezuela después del petróleo, es Sidor. Yo creo que con la concordia de los trabajadores y las trabajadoras... Diputada, me disculpa que la interrumpa, tenemos que cumplir con una pausa comercial. Sin embargo, para hablar de lo que es el precio del acero y de las cabillas que se producen en Sidor, vamos a hablar al regreso porque muchos están denunciando un sobreprecio, una mafia en la venta de las cabillas y en eso vamos a hablar al regreso. Vamos a una pausa y ya volvemos más con ustedes.